Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. El autobús bíblico ha cruzado el Jordán y nos dirigimos a la tierra prometida. Así que suba a bordo mientras continuamos nuestro emocionante recorrido del libro de Josué. Bienvenido a través de la Biblia. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y estoy muy contento de que se haya unido a nosotros para otro fascinante estudio de la palabra de Dios. Hoy estamos en Josué, comenzando en el capítulo 4, versículo 19. En el estudio de ayer vimos que Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Vemos que las cosas le están yendo bastante bien a Josué, ¿verdad? Puedo imaginar que estaba muy aliviado, cruzando el río Jordán de la manera milagrosa en que lo hicieron, siguiendo los mandamientos de Dios, aunque tal vez no tuvieran sentido para Josué en el momento. Me imagino que debe haber estado muy aliviado cuando llegaron a Gilgal y se establecieron esas 12 piedras como recordatorio de lo que Dios había hecho. Personalmente, si fuera yo, habría sentido un inmenso alivio. Si está disfrutando del estudio en Josué, es posible que desee obtener el comentario que incluye no solo el libro de Josué, sino también el libro de Deuteronomio y de Números. Comuníquese con nosotros al número que daremos al final del programa o encuentre todos los detalles en atravesdelabiblia.org/especial. Ahora oremos para iniciar. Padre Celestial, nos encomendamos a ti y a tu palabra para que ella nos muestre tu carácter y tu voluntad. Queremos aprender, queremos conocerte y queremos saber más de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Vamos a terminar hoy nuestro estudio del capítulo 4 de Josué. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de las 12 piedras que Josué colocó en el río Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y de las 12 piedras que había colocado al otro lado del río Jordán. Decíamos que las 12 piedras en el río hablaban de la muerte de Cristo, y las 12 piedras en la orilla occidental del Jordán hablaban de la resurrección de Cristo. Quiere decir entonces que los hijos de Israel cruzaron el Jordán mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Esas piedras, que podían ser vistas al otro lado del río, manifestaban el poder de Dios. Hablan de la gracia de Dios y el hecho de que hoy en día Cristo está a la diestra de Dios. Ahora, las 12 piedras en el río fueron cubiertas por agua y no podían ser vistas por el pueblo, pero Dios las vio y hablan de la ley, la cual nosotros no podemos guardar. Cristo murió por nosotros porque somos culpables delante de Dios. Las piedras hablan de las aguas de la muerte que pasaron por encima de él. Ahora, el paso del Jordán, pues, no representa la muerte de los creyentes. Representa la muerte de Cristo, de la cual nos apropiamos y por la cual entramos en los lugares celestiales. Por último, nos llevará al cielo. Solo mediante la muerte, sepultura y resurrección de Cristo entraremos algún día en el cielo. Es pues por la fe, mediante la muerte y la resurrección de Cristo, que pasamos el Jordán y entramos en Canaán, en los lugares celestiales. Allí es donde vivimos y tomamos posesión de las bendiciones espirituales. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este es un andar humilde,
es un andar en la unidad del Espíritu. Cuando un hijo de Dios satisface las demandas de Dios, entonces se apropia de las grandes bendiciones espirituales. Ahora, en los versículos 19 al 22 de este capítulo 4 de Josué leemos: Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Si llevamos hasta el fin la lección espiritual de este pasaje, nuestra conclusión solo puede ser que debemos enseñar el Evangelio a nuestros hijos. El deber de los padres es dar el Evangelio a sus hijos. No hay mejor privilegio que aquel que tiene un padre de conducir a su propio hijo a un conocimiento de Cristo como Salvador personal. Esta es la responsabilidad de los padres. Continuemos ahora leyendo los 2 últimos versículos de este capítulo 4 de Josué, versículos 23 y 24. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Lo que Dios hizo por los hijos de Israel, lo hizo para el beneficio de ellos, para el beneficio suyo y para el beneficio mío, amigo oyente. Lo hizo para que todos los hombres del mundo pudieran saber que la mano del Señor en verdad es poderosa. Este fin se realizó gráficamente tan pronto como los cananeos oyeron las noticias de que los hijos de Israel habían pasado el Jordán. Algunas de las cosas importantes que debemos recordar de este capítulo 4 de Josué son que el arca va delante y divide el río Jordán, y no la vara de Moisés. El arca va delante, llevada por los sacerdotes. Cristo va delante de nosotros por la muerte, pero va con nosotros en esta vida. El Jordán es típico de la muerte de Cristo y no de la muerte nuestra. Y bien, así concluye nuestro estudio del capítulo 4 de Josué. Llegamos ahora al capítulo 5. En este capítulo 5, los cananeos tienen miedo. Josué restaura el rito de la circuncisión. La Pascua se celebra en Gilgal. El maná cesa, y un ángel aparece a Josué. Ahora abandonaron el rito de la circuncisión en el desierto. Dios les estaba enseñando que la vieja naturaleza no es buena y que la nueva naturaleza no tiene poder. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7 versículo 18 dice: Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El maná cesa y los hijos de Israel comen los productos de la nueva tierra. El maná es para los bebés en Cristo, y representa los días en que Cristo estuvo en la tierra. Hoy en día, nosotros comemos el Cristo vivo. Dice el apóstol Pablo otra vez en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aprendemos en este capítulo 5 de Josué, versículos 13 al 15, que Jesús es el príncipe de nuestra salvación. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 de su carta, versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y más adelante en el capítulo 12 de esa misma carta a los Hebreos, los primeros 2 versículos dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Comencemos pues nuestro estudio de este capítulo 5 de Josué, considerando el terror que desciende sobre los amorreos. Leamos el primer versículo de este capítulo 5. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Debido a que el río Jordán estaba en su época de inundación anual, los amorreos y los cananeos no esperaban que los israelitas lo pasaran. Creían que iban a cruzarlo después de pasar la época de inundación. Creían que tenían más tiempo para prepararse para la batalla, y por eso les cayó como un golpe duro descubrir que Dios les había ayudado a los israelitas a cruzar el Jordán. Continuemos ahora con los versículos 2 hasta el 5 de este capítulo 5 de Josué. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados, y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. La nación de Israel había descuidado la observación del rito de la circuncisión, la cual era el símbolo del pacto con Abraham. Usted recordará que en el pacto que Dios hizo con Abraham, dio la tierra de Canaán a Israel. Pero ellos habían abandonado este rito durante aquellos años de vagar a través del desierto. Continuemos leyendo ahora los versículos 6 al 9. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Los hijos de Israel no habían guardado el rito de la circuncisión ni en espíritu ni en realidad, la cual era señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Los israelitas habían caminado por 40 años en el desierto, hasta cuando todos los hombres que habían salido de Egipto, los que eran hombres de guerra, habían muerto. El Señor les había dado hijos, y fue a ellos a quienes Josué circuncidó. Ahora, al suceder esto, Dios entonces quitó el oprobio de Egipto. Esta frase, el oprobio de Egipto, se refiere a la suspensión que hicieron los israelitas, o mejor, al incumplimiento por parte de los israelitas de este importantísimo rito de la circuncisión, que era precisamente la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Por eso, el lugar donde Josué circuncidó a los israelitas fue llamado Gilgal, que viene del hebreo kalal, que significa quitar o robar. Bien, continuemos ahora leyendo el versículo 10 de este capítulo 5 de Josué. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Por muchos años, los hijos de Israel no se hallaban en relación con su Dios en cuanto al pacto, y por tanto no podían celebrar la Pascua. Fue en el tiempo de la lluvia cuando Israel observó el rito de la circuncisión, el cual habían descuidado, y entonces celebraron la Pascua. El oprobio de Egipto fue entonces quitado de encima de los israelitas. Dios había prometido dar a Abraham la tierra, y la promesa estaba por realizarse. Todo esto, amigo oyente, tiene un mensaje espiritual para nosotros. La vieja naturaleza no es buena. La vieja naturaleza no puede heredar ninguna bendición espiritual.
la vieja naturaleza ni aún se puede gozar de las bendiciones espirituales. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 7, nos habla en cuanto a la guerra entre la naturaleza vieja y la nueva. Luego, en su carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 17, el apóstol Pablo dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El apóstol Pablo descubrió que no había ningún bien en la vieja naturaleza, ni poder alguno en la nueva naturaleza. Los israelitas fueron circuncidados para poder reconocer esa verdad. Ahora, Dios les dará victoria en la tierra, pero Él tiene que prepararlos para ella. Continuemos leyendo los versículos 11 y 12 de este capítulo 5 de Josué. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El maná era una descripción de Cristo. Usted recordará que allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 49 al 51, el mismo Señor Jesús lo confirma diciendo: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El maná representa a Cristo en su muerte. Allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 28, el Señor Jesucristo dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando los israelitas llegaron a Canaán, el maná cesó y empezaron entonces a comer el fruto de la tierra. Ahora escuche con cuidado. Muchos creyentes viven hoy en día de los testimonios. Siempre hay testimonios en los banquetes y sociales de la iglesia, los cuales son maravillosos y conmovedores. Sin embargo, los testimonios son principalmente para los inconversos, y los cristianos que viven de ellos están viviendo del maná. Si usted, amigo oyente, entra en Canaán y toma posesión de las bendiciones espirituales, tendrá que dejar de comer el maná y empezará a comer del fruto. Ahora, ¿sabe usted cuál es ese fruto? Es la palabra de Dios, todos los 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es lo que tratamos de servirle, amigo oyente, fruto. Sin embargo, hay muchos que no gustan de ese fruto. Los israelitas se quejaron de comer el maná, pero en verdad era una comida buena. La señora de Moisés, por ejemplo, no dijo nada en particular en cuanto a cómo servir el maná, pero creemos que probablemente hacía uso de su libro de cocina, el cual indicaría como 100 modos de preparar el maná. Amigo oyente, el fruto puede llegar a ser algo monótono, especialmente si ha estado comiendo del maná por mucho tiempo. Muchos creyentes lamentablemente no tienen interés en el estudio bíblico, y no demoran en alejarse de la enseñanza bíblica. Muchos pastores de iglesias han sido profesores excelentes de la Biblia. Al enseñar ellos la palabra de Dios, el Señor ha bendecido inmensamente sus ministerios. Pero estos pastores han tenido que salir y mudarse a otros lugares de servicio. Y así como sucedió cuando Moisés subió al monte, los hermanos dicen: bueno, nuestro profesor de Biblia se nos ha ido, vamos a hacer un becerro de oro. Y entonces empiezan a bailar alrededor del becerro. Comienzan a tener los banquetes, instituyen nuevos métodos y programas, y se alejan de la palabra de Dios. Amigo oyente, es posible que usted crea que el fruto no es tan bueno como el maná. Pero Dios quiere que usted coma el fruto y que deje de comer el maná. Cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios ya no les dio a comer el maná. Y si usted sigue viviendo del maná, amigo oyente, nunca crecerá. El maná le sostendrá en el desierto, pero si va a tomar posesión de las bendiciones espirituales en la tierra, tendrá que comer del fruto. Muchos de nosotros necesitamos realmente cambiar de dieta. Consideremos ahora la visita del príncipe del ejército de Jehová. Leamos los versículos 13 al 15 de este capítulo 5 de Josué. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros
o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Tenemos aquí el llamamiento y la comisión de Josué, así como el llamamiento de Moisés en el llano de Madián en la zarza ardiente. Usted recordará que allá en Éxodo capítulo 3, versículo 5, a Moisés se le mandó quitarse el calzado de sus pies porque el lugar en que estaba era tierra santa. Los israelitas habían pasado ya el Jordán y estaban acampando al otro lado. Un día por la mañana, Josué probablemente se levantó, pasó revista al campamento, y quizá hasta se llenó de orgullo al examinar las tiendas de las 12 tribus. Él era el líder de este gran grupo y el sucesor de Moisés, y debe haberse sentido bien. Pero luego sucedió que miró hacia el borde del campamento y vio allá a un hombre parado con su espada desnuda en la mano. ¿Y sabe usted quién era? Creemos que no era otro que el Cristo preencarnado. Según el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 de su carta, versículo 10, Él es el autor de la salvación. Al mirarle Josué, probablemente pensaba dentro de sí, es seguro que él no sabe que aquí yo soy el general. No he dado ninguna orden que alguien desenvaine su espada. Mejor es que yo hable con ese individuo. José pues se acercó donde estaba el hombre y le dijo, ¿eres tú por nosotros o por nuestros enemigos? Entonces él se paró con la espada en la mano, se volvió hacia Josué y le dijo, soy príncipe del ejército de Jehová. ¿Y sabe usted lo que sucedió? Josué se postró en adoración delante de él. Bueno, amigo oyente, lamentablemente nuestro tiempo ha concluido, así es que tenemos que detenernos aquí. Pero Dios mediante, continuaremos esta interesantísima historia en nuestro próximo programa y contamos con su amable y fiel sintonía. Hasta entonces, y que las misericordias del Señor le acompañen ahora y siempre. Gracias por acompañarnos hoy en A Través de la Biblia. Si todavía no tiene las notas y bosquejos gratuitos que escribió el Dr. Magui sobre nuestro estudio en Josué, visite atravesdelabiblia.org/notas, donde puede descargarlos o suscribirse para recibirlos por correo electrónico. Aun si usted no es un alumno serio de la Biblia, es posible que haya escuchado la historia de Josué y los israelitas dando vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, tocando bocinas y gritando. Esta historia es lo que vamos a estudiar mañana y será interesante porque, como siempre, hay una lección para nosotros. Soy Heiel Ortiz y si Dios lo permite estaré aquí guardándole un asiento mañana en el autobús bíblico. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org, atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la Biblia.org/notas, a través de la Biblia.org/notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la Biblia.org/notas, a través de la Biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, visite a través de la Biblia.org. Repito, a través de la Biblia.org o escriba al correo electrónico atv@transmundial.org, atv@transmundial.org. A través de la Biblia.